Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es jueves 12 de septiembre del año 2024 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula ¿Quién eres? Seguimos avanzando ante la ignominia que se hizo contra Jesús y ahora todo el mundo se quiere ensañar contra Jesús, o mejor dicho, se ensañaron tremendamente contra él. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versos 60 al 72. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole por digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces Pedro abajo en el patio estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez: Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, note bien: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Esta declaración bíblica nos presenta la indignación a la que fue sometido Jesús. Los principales líderes religiosos encabezaron toda esta desgracia, y podría decir que cualquier parecido con la realidad de hoy día no es pura coincidencia, sino que es el mismo espíritu que movía a esos pseudos dirigentes espirituales, también los puede mover hoy día. Debo decir que ese juicio que se le hizo a Jesús, de cualquier parte que se observe, presenta vicios y jamás estuvo apegado a derecho. Las mismas pruebas testimoniales que presentaron contra él estaban totalmente fuera de lugar y nunca lograron demostrar absolutamente la más mínima culpabilidad contra Jesús. Y es que eso jamás lo iban a lograr, porque Jesús no era culpable de nada, jamás cometió un ilícito, jamás violó ninguna ley, jamás pecó. Vaya, y por eso ese juicio, fue toda una farsa y corrupción. Ayer decíamos que Jesús presenta un argumento ante su defensa, pero también Jesús guarda silencio cuando tiene que hacerlo. Sin embargo, cuando le preguntan en el nombre de Dios si era el Mesías, Jesús le responde con toda certeza que él era el Cristo. Pero Jesús contesta porque lo cuestionan en el nombre de Dios. Y la respuesta de Jesús fue el argumento delictivo para condenarlo a muerte. Sin embargo, no era válido, porque Jesús había dicho la verdad. Y mientras Jesús estaba siendo sometido a ignominia por esa turba dirigida por Satanás, y claro que así tenía que ser, pues el diablo odia a Jesús, siempre estuvo buscando el momento de acabar con él. Pero recordemos Génesis 3:15, donde podemos notar la gran enemistad que había entre la serpiente y la simiente, es decir, era el conflicto abierto entre el bien y el mal. Pero Satanás no iba a prevalecer, y donde pensaba que había vencido, estaba siendo el mismo derrotado. Jesús en la cruz del Calvario le estaba aplastando la cabeza a la serpiente, que se llama diablo y Satanás. Mientras esto ocurría con Jesús, Pedro estaba abiertamente negando toda relación con Jesús, con maldiciones y juramento.
cuando finalmente el gallo cantó. Pedro, al encontrar la mirada de Cristo Jesús, pero no era una mirada de condenación, sino de comprensión, amor y perdón. Pedro ahora comprende su situación, llora un arrepentimiento amargo y a partir de ahí Pedro nace de nuevo. Esto significa que no existe ningún pecado, ni tampoco pecador que Dios no pueda perdonar cuando se deja convencer por el Espíritu Santo y es movido y llevado al arrepentimiento. Pedro siguió a su Señor después de la entrada, pues anhelaba ver lo que iban a hacer con Jesús, pero cuando lo acusaron de ser uno de sus discípulos, temió por su vida y declaró que no conocía al hombre. Se distinguían los discípulos de Jesús por la honorabilidad de su lenguaje, y para convencer a sus acusadores que no era, note bien, discípulo de Cristo, Pedro negó la tercera vez lanzando imprecaciones y juramentos. Jesús, que estaba a alguna distancia de Pedro, le dirigió una mirada de triste reconvención. Entonces el discípulo se acordó de las palabras que le había dirigido Jesús en el cenáculo y también recordó que él había contestado diciendo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro acababa de negar a su Señor con imprecaciones y juramentos, pero aquella mirada de Jesús conmovió su corazón y lo salvó. Con amargas lágrimas se arrepintió de su grave pecado, se convirtió y estuvo entonces preparado para confirmar a sus hermanos. Jesús se mantenía manso y humilde ante la enfurecida multitud que tan vilmente lo maltrataba. Le escupían en el rostro, aquel rostro del que algún día querrán ocultarse y que ha de iluminar la ciudad de Dios con mayor refulgencia que el sol. Cristo no echó sobre sus verdugos una mirada de cólera, cubriéndole la cabeza con una vestidura vieja. Le vendaron los ojos y abofeteándole exclamaban: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Los ángeles se conmovieron. Hubieran libertado a Jesús en un momento, pero sus dirigentes lo retuvieron. Queridos amigos y hermanos, Jesús es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Él es nuestro Creador y nuestro Redentor. Y hoy que todavía hay tiempo de gracia, debemos caer rendidos a sus pies y ser aceptos en Él. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.